Bueno, ok, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Ok, ok. Hermanas, estamos realmente muy contentas de poder estar juntas en esta clase de la Sociedad Socorro, poder vernos nuevamente. Eh, Gracias y bienvenidas a cada una de ustedes. Bueno, para empezar solamente darles un par de anuncios muy importantes, que es la administración, hermanas, hacerles recordar, por favor, que que podamos juntas, ¿no?, cumplir con esta gran responsabilidad que tenemos asignada, el poder llamar yo creo que un momento, poder comunicarnos con nuestras hermanas asignadas y con mucho amor y cariño, que sepan cuánto las queremos. Y hacer eso, por favor, hermanas. Y lo otro es, como ya nos habló el hermano Fabián Muñoz, la clase de resiliencia, un curso muy bonito, en verdad, que se va a impartir va a comenzar este martes 28 de enero. Las que estén interesadas puedan comunicarse con la hermana Jiménez, los hermanos Jiménez, perdón. Eso sería. Ahora vamos a darle el tiempo a nuestra hermana Silvana Correa. El tiempo es suyo, hermana. Muchas gracias, hermana Carolina. Buenos días a todas, hermanas. Es un gusto poder verlas. Y bueno, la clase de hoy, acá está. Ay, no me pasé. La clase de hoy está basada en un discurso del presidente Eyring Bijering, me decía mi esposo que así se pronunciaba, y que tiene por título Hermanas en Sion. Ya vamos a compartir la presentación. Ya, y quisiera que, a ver, voy a mirarlas para ver quiénes están. Hermana Jope, ¿usted podría leernos esta cita que está acá y decirnos qué piensa sobre lo que habla esta cita? Si es que pudiera, porfi. ¿Escuchan? Sí. Serán una fuerza esencial en el recogimiento de Israel y en la creación de un pueblo de Sion. Hay que enseñar el evangelio a las demás personas. Para mí es muy difícil. No lo puedo hacer. Muchas gracias, hermana Jope. Como dice ella, aquí el presidente Henry B. Eyring dice que nosotros seremos, como mujeres, podemos ser una fuerza esencial en el recogimiento de Israel, ¿cierto? Y como decía la hermana Jope, el recogimiento de Israel se traduce en poder compartir el evangelio a todas las personas que están en la tierra, que todos puedan tener este conocimiento y que puedan ser nutridos por la palabra de Jesucristo, por las enseñanzas, por los mandamientos, por las escrituras, y además habla sobre la creación de un pueblo en Sion, de un pueblo de Sion. ¿Qué será un pueblo de Sion? ¿A alguien se le ocurre algo que a qué se refiere con, no sé, Valesca, que te ve ahí con audífonos? ¿Qué es un pueblo de Sion? ¿Qué podría ser el pueblo de Sion? Los puros de corazón. Sí, ¿cierto? Eso. Gracias, Valesca. Los que se portan bien, los que hacen lo correcto, los que son puros, los que son como niños, los que siguen a Jesucristo, ¿cierto? Los que lo buscan. Y yo cuando leía esto decía, hoy que dice que seremos una fuerza esencial, ¿ya? O sea, es como nuestra labor, es como nuestra responsabilidad ayudar al recogimiento de Israel y la creación de un pueblo de Sion acá en la tierra, ¿ya? No es menor responsabilidad, pero qué importante que podamos ser parte de esto y ser una fuerza esencial, o sea, no es
no hacemos una pequeña parte, sino que en verdad somos esenciales para llevar a cabo esta tarea. ¿Ya? Quisiera que leyéramos, hermana Budini, hermana María de la Luz, si pudiera leer esta escritura y comentarla, por favor. Ok, dice, escucha la voz del Señor tu Dios mientras te hablo. Emma Smith, hija mía, porque de cierto te digo que todos los que reciben de mí el Evangelio son hijas e hijas en mi reino. Bueno, esta fue una revelación que se le dio a Emma Smith cuando se le mandó a escribir los himnos, después preparar. Y en el fondo... Hoy no la escucho. No sé si me pasa. Ahí. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, se nos había ido su audio. Ya, ¿pero alcanzaron a leer la escritura? Sí, sí, eso sí. Ya no, decía yo que esta escritura fue dada cuando se le dio la revelación de que ella organizara la música en la iglesia, y lo que yo creo que se le decía a Emma Smith ahí es que todos los que reciben el Evangelio no había que discriminar a nadie, son hijas e hijas en su reino. Entonces, yo creo que hoy día, en nuestro tiempo, esta escritura es súper necesaria entenderla, porque la verdad es que uno comparte con mucha gente que tiene formas muy distintas de pensar, y en especial las mujeres de hoy día tienen una postura muy, muy distinta de la que tenían en estos tiempos. O sea, yo diría que si hay una época en la que este llamado que hace el Señor, que recién leíamos, es súper pertinente, es hoy día, cuando la mujer realmente puede participar. Entonces, creo que si le pusiéramos nuestro nombre, el Señor nos llamaría a dos cosas. Una, que ojalá todos escuchen porque son todos sus hijos, y aceptar a todo aquel que escuche. Gracias, muchas gracias, hermana María de la Luz. Sí, como dice ella, es súper importante, y qué bueno ese ejercicio de repente de poder cambiarle el nombre a las escrituras, como que uno lo siente mucho más personal y lo hace más propio, ¿ya? Quisiera que ahora pensáramos, nosotros estamos a puertas de la segunda venida. Este es el tiempo en que se está preparando la tierra, la humanidad, la venida de Jesucristo. Sabemos que está cerca, ya conocemos mucho sobre las señales y podemos ver a diario cómo estas se van cumpliendo. Si bien no sabemos cuál es el momento, sabemos que nos falta demasiado tiempo para que la segunda venida llegue. Los profetas lo han dicho y nosotros debemos ser partícipes del recogimiento de Israel y de que Sion pueda estar acá en la tierra y pueda existir una porción del pueblo del Padre Celestial acá. Y nosotras tenemos que hacer esa labor para que podamos apoyar y cumplir con nuestro cometido que nos comprometimos en la preexistencia antes de venir acá a la tierra. Quisiera que leyéramos ahora esta cita. A ver. Hermana Videla, ¿la podrá leer y comentarla? Si es que pudiera, por fin. ¿Se me escucha ahí? Sí, yo por lo menos la escuchamos. Bien. La Sociedad de Socorro de Damas no existe solo para socorrer al pobre, sino también para salvar almas. Ahora, queridas hermanas, deseamos que hagan su parte y nosotros haremos la nuestra, porque queremos guardar los mandamientos de Dios en todas las cosas, tal como los hemos recibido del cielo, viviendo por toda palabra que salga de la boca del Señor. Que Dios derrame su bendición sobre ustedes y las dirija en todos los senderos de virtud, pureza y gracia. Bueno, lo que dice el profeta José aquí, está hablando de nosotras como mujeres, cómo nosotros debemos participar en estos tiempos de recoger el pueblo de Israel y de
compartir el Evangelio y todo. Lo que decía recién la hermana María de la Luz era realmente importante, porque en estos tiempos que todo está tan confuso, nuestros roles, los mandamientos, lo que es bueno, lo que es malo, es tan importante uno tener claras las cosas, tener claro el Evangelio, tener claro los mandamientos, lo que Dios nos enseña, y ser de una sola postura. No es fácil porque en muchas situaciones, si uno habla de Dios y lo cita, es bien violenta la reacción que hay, está muy polarizado, pero testificar de Dios y de Cristo, yo creo que es una de las cosas más importantes en estos tiempos. Eso. Gracias, hermana Videla. Sí, es vital o sea, como dice aquí, no solo para socorrer al pobre o para ayudar, para prestar servicios, sino que es para salvar almas. O sea, qué importante labor tiene la Sociedad de Socorro, y nosotros pertenecemos a esta organización y tenemos que hacer nuestra parte. Aquí se nos manda que tenemos que hacer la tarea que se nos ha encomendado, y cada uno tiene que hacer su labor, y nosotros debemos salvar almas. Pienso en la responsabilidad que muchas tenemos como madres, de poder ser buenos ejemplos para nuestros hijos, cumplir los mandamientos de manera tal de que esto pueda, más allá de las palabras, sino de nuestro actuar, en cómo poder ir moldeando a estas personas, a estos pequeños espíritus que requieren de tanto aprendizaje, de poder compartir el Evangelio, de ser buenas vecinas, de ser buenas hermanas entre nosotras mismas, de poder ser buenas compañeras de trabajo, y que, bueno, siento que muchas veces las mujeres miembros de la iglesia irradian una luz diferente cuando estamos haciendo las cosas bien, y cuando estamos siguiendo el consejo de nuestro Padre Celestial, de los profetas. Creo que se observa, creo que el mundo puede ver la luz diferente que podemos irradiar, pero depende de nosotras, de hacer nuestro esfuerzo, porque no solo por ser miembros de la Sociedad de Socorro, no solo por ser miembros de la iglesia, estamos haciendo nuestra labor, sino que en verdad tenemos que hacer día a día, tomar la decisión diariamente de hoy día quiero mejorar un poquitito más, hoy día me voy a esforzar por hacer esto que me falta hacer, pedir en oración, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? No sé, cada una sabe en qué cosas podemos mejorar o qué podemos pulir en nuestra vida, pero debemos hacerlo porque nuestra labor es salvar almas, ¿ya? Entre otras cosas, pero tenemos que hacerlo. Quisiera que ahora la Sandra, está por ahí la Sandrita Pardo, le asigné una parte a Sandra para que nos comentara algo sobre Enoc, ¿ya? El pueblo de Enoc. Así que, Sandra, es tu tiempo. Sí, hola, ¿me escuchan? Ay, perdón, mi papá. Bueno, la hermana me había pedido que si podía compartir un poco acerca de quiénes eran el pueblo de Enoc, más conocidos también como el pueblo de Sión. Y siempre en la iglesia escuchamos bastante de ello. Hay algunas escrituras que hablan de ella, pero sí la importancia que tiene para nosotros como miembros de la iglesia, creo yo que es como muy evidente y clara el por qué para nosotros es un ejemplo este pueblo. Bueno, y primeramente Enoc era un profeta del Antiguo Testamento, pero se habla mucho más de él en la Perla de Gran Precio. Era un profeta muy recto que guió a este pueblo a que fueran quienes fueron. Bueno, básicamente en esa época lo que estaba pasando era que Enoc era llamado como profeta para predicar a todos estos pueblos que estaban en esta época, y muchos de esas ciudades estaban como portándose muy mal, no estaban agradando al Señor, y con el tiempo, bueno, esa gran diferencia se notó mucho,
pero llegó un momento en el que el pueblo de Enoch en sí se empezó a portar muy bien, empezaron a hacer las cosas, se arrepintieron, fueron llamados a hacer las cosas con rectitud, y se notó, como dije, esta diferencia de los que eran como este pueblo bueno y todas las otras partes del mundo donde realmente no estaban haciendo las cosas bien. Y por lo mismo se les llamó la ciudad de Sion, más conocida era como una ciudad de santidad, eso era lo que significaba Sion. O también puros de corazón. Si uno busca en la guía del estudio de la escritura, Sion también se le conoce con ese nombre. Y bueno, algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo acerca de esto, que primeramente Enoch predicaba y enseñaba todas las cosas que a él se le habían enseñado como en su juventud, cuando él era más pequeño y no sabía muchas cosas. Él enseñaba el evangelio de las cosas que su familia le iba enseñando. Cosa que yo lo encontré importante porque nosotros como miembros de la iglesia, tal vez la mayoría ya llevamos un buen tiempo aprendiendo no solo de nuestra familia, sino en la iglesia, en las reuniones, pero una cosa es como simplemente practicarlas para nosotros mismos, pero otra es como enseñar lo que otros nos han enseñado. Y creo que eso fue como de suma importancia para este pueblo, el poder como practicar lo que se les estaba enseñando. Enoch enseñaba esto que había aprendido de generación en generación, y hacía como esta diferencia, que pudieran como sentir la palabra del Señor realmente. Y tenía unas características bien como particulares, este pueblo. La primera que ellos tenían, bueno, y que se nombra en las escrituras, en que eran unas personas rectas. Creo que es como lo que más se repite en cuanto a ellos. Si tenemos que buscar así como un sinónimo de este pueblo, es que eran rectos, que hacían la voluntad del Señor, no porque tuvieran miedos, sino porque realmente como seguían la voluntad del Señor por amor a Dios, a Jesucristo. Si bien se hablaba mucho de arrepentimiento y que tenían que hacer las cosas bien, y sí, como básicamente en un principio no todos eran buenos, sí prefirieron ir por la senda de la rectitud, y eso es lo que los define en gran manera. También habla de que eran puros de corazón, o sea, no solamente, como dije, no lo hacían simplemente por miedo, no lo hacían como porque les convenía ni nada, sino porque había un verdadero propósito, o entendían lo importante que era hacer las cosas con verdadera voluntad. Y claro, también tenían mucha voluntad de hacer las cosas bien, de hacer lo que Dios esperaba de ellos. También dice que eran uno en corazón, y eso también me gustó mucho, porque no hacían como lo que hacían como su propia conveniencia para cada uno y la salvación propia, sino que como pueblo se preocupaban los unos a los otros en protegerse, en seguir adelante, en ser un pueblo justo, y al final no fueron destacados por ser un par de personas buenas de esta ciudad, no, sino fueron un pueblo completo quien se destacó por su rectitud, por ser personas con buenos valores. Y eran agradados, no, ¿cómo era? Agradaron a Dios, que eso dice en una escritura, en Hebreos. Y cuando busqué como por qué agradaban a Dios, era porque ellos tenían una fe inmensa en el plan, y también en Jesucristo y en Dios. Y eso también era lo que los caracterizaba, como muchas veces no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, o cumplimos los mandamientos, o cumplimos las cosas simplemente por fe, y no estamos viendo cuáles van a ser las consecuencias a futuro. Pero ellos aún así lo hacían, aún así hacían lo correcto, vivían en rectitud, con fe en este plan que se les había enseñado, en estas cosas que tenían que hacer, o que el arrepentimiento era verdadero. Y gracias a todas esas cosas y esas cualidades que ellos tenían, ellos fueron bendecidos. ¿Y por qué fueron bendecidos? ¿Y qué es lo que al final destaca a este pueblo? Es que ellos fueron trasladados de la presencia del Señor. Dice la escritura de que fueron llevados al cielo, como así, tal cual como suena, todo el pueblo fue llevado a la presencia del Señor por esto mismo, por estas mismas cualidades que tenían,
y este fue como el premio que ellos tuvieron por haber hecho todo bien. Y también porque, como dije, en los alrededores de ellos, no todos los otros pueblos se estaban portando bien o haciendo todo correcto. Entonces, fue requerido como apartarlos de toda esta iniquidad que había en el mundo. Y bueno, a nosotros como miembros se nos invita y se nos recalca que nosotros debemos ser este Sion como actual, que necesitamos tener como estas características, estos atributos, no solo como nosotros individuos, no solo como familias, que esa como es una labor muy grande que nosotros debemos hacer, sino también como miembros de la iglesia, como una comunidad. Creo que eso es lo que más me gustó en cuanto a saber de Sion, que como comunidad eran muy unidos, preocupados los unos a los otros para poder alcanzar el reino de Dios todos juntos. Y eso, básicamente, es lo que puedo decir. Gracias, Sandrita. Muchas gracias. Si nosotros comparamos todo lo que nos explicó Sandra recién y con nuestra vida actual, o con las circunstancias en las que nos encontramos, el mundo, cómo se comporta, podemos ver que, claro, hay similitudes y si vemos al pueblo de Enoc como un ejemplo a seguir, nosotros deberíamos hacer las mismas cosas que nos enumeró Sandra, que por ejemplo yo lo fui anotando, que decía que este pueblo se caracterizaba por ser puro, por tener voluntad en hacer las cosas, o sea, no solo, y aterricémoslo a nosotros hoy en día, tenemos que esforzarnos por ser puras, ¿ya? Tener voluntad por hacer las cosas y por seguir los mandamientos, decidirlo y hacerlo, ¿ya? Y trabajar en pos de ello. Ser uno en corazón. Aquí también es difícil, no siempre nos llevamos bien con todos, no siempre es tan fácil la convivencia, ¿ya? Uno a veces tiene problemas incluso con las mismas familias, y que es un amor inmenso el que uno tiene con la familia, y aún así hay diferencias. Con personas anexas a la familia es a veces un poco más complejo, pero debemos esforzarnos por ser uno en corazón, por tener todos el mismo, sobre todo acá en la iglesia, vamos caminando hacia la misma parte, todos tenemos dificultades, todos tenemos virtudes y debemos apoyarnos, ¿ya? Debemos unirnos. Y también me gustó mucho lo que dijo la Sandra, que agradar a Dios. Yo a veces cuando era más chica, si estaba en mi juventud, si pensaba tenía que tomar una decisión frente a algo, yo a veces pensaba, ay, si mi papá o mi mamá me vieran haciendo esto, ¿les gustaría o no les gustaría? Y a veces tomaba decisiones en base a eso, en no defraudarlos, ¿ya? Y en base a eso a veces me alejaba de lugares o no sé, tomaba mis decisiones. Y creo que es una buena estrategia poder pensar en cada una de las cosas que hacemos día a día, en cómo podemos agradar a Dios con las cosas que nosotros estamos haciendo, en cómo poder no defraudarlo y que Él esté feliz con cada uno de los pasos que nosotros estamos dando, con cada una de las pequeñas decisiones que tomamos en el día a día. Y si bien es difícil que podamos ser tan puros al nivel como el pueblo de Enoc y que seamos llevados y trasladados de acá de la tierra, pero creo que podemos seguir su ejemplo y podemos tratar de ser un pueblo de Sion acá en la tierra con las herramientas que tenemos, con el conocimiento que tenemos, y si ponemos nuestra voluntad y buscamos seguir a Jesucristo, podemos hacerlo y podemos hacer grandes cambios en el mundo si nosotros hacemos nuestra parte, si nosotros hacemos aquello. Quisiera, bueno, y pensando esto tampoco es tan fácil llegar y tomar la decisión de hacer las cosas bien o de estar siempre con buen ánimo. Así que quisiera que alguien me leyera esta cita. Hermana Victoria, no sé si puede leerme esta cita y a la vez comentarla, por favor. Claro, muchas gracias.
Si viven de acuerdo con estos principios, cuán grande y glorioso será su galardón en el reino celestial. Si viven de acuerdo con estos privilegios, no se podrá impedir que los ángeles las acompañen. Me encantó esta cita y la verdad es que si bien a veces, como tú decías, Silvana, es difícil porque hay cansancio o simplemente no tenemos ánimo de cumplir ciertas cosas, pero si nos enfocamos y si hacemos el esfuerzo, vamos a tener grandes bendiciones, ¿ya? Que es tener el galardón en el reino celestial y además que a veces quizás no consideramos tener ángeles rodeándonos, acompañándonos en todas las cosas que necesitamos. Quizás en tiempos de dificultad o en tiempos de temor, siempre hay ángeles que nos están rodeando. Ya sea ángeles aquí terrenos o los que nuestro Padre Celestial quiera poner en nuestra vida acá en este trance terrenal. Y bueno, yo sinceramente creo que esto es verdad. Cuando me he decidido o hace muchos años me decidí a ser una miembro lo más fiel que se pueda, a cumplir los mandamientos de la mejor forma que yo he podido, y he sido sumamente bendecida. No he tenido dudas del camino que tengo que seguir. Cuando uno toma esta decisión, tiene una claridad en la vida. En el mundo hay tanta gente confundida que no sabe qué dirección tomar o qué camino seguir. El Evangelio permite que podamos tener un camino seguro, con una perspectiva eterna, en la cual podemos, si nos esforzamos, perfeccionarnos a pesar de esta parte humana que tenemos y sentir mucha alegría, mucho gozo a pesar de la adversidad, y sobre todo tener la esperanza de un día ver a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, junto a nuestros seres amados, a nuestras familias. Así es que eso. Gracias, Silvana. Gracias, hermano. Gracias, hermana Victoria. Miren, a continuación les quiero mostrar un pequeño video, yo no sé si la han visto o no, pero es una película que se llama El boxeador mormón o El luchador mormón. Si no han tenido la posibilidad de verla, pueden verla, está en YouTube. Es una película de la iglesia y esta película está basada en hechos reales y habla sobre la misión de la hermana Dean con su esposo. De ellos tenían que estar en Palmira, ¿ya? Y ellos tenían que comprar el terreno de donde estaba el Cerro Cumora. Y en esa ciudad, o sea, en ese sector en Palmira, había antimormones, ¿ya? Entonces ellos tenían que llegar ahí, tratar de establecer la iglesia y poder adquirir las tierras del Cerro Cumora para que la iglesia lo tuviera como propiedad. Entonces ellos llegaron a hacer esta tarea, ellos estuvieron 25 años como misioneros ahí en Palmira, y bueno, ellos sufrieron mucho, si bien tuvieron muchas bendiciones, también sufrieron mucho mientras estaban ahí porque eran muy rechazados por el pueblo, por la gente que vivía ahí, ¿no? Y bueno, y quiero mostrarles un fragmento de la película donde la hermana cuenta sobre esto, ¿ya? Está subtitulada, así que fíjense bien abajo porque está en inglés, así que para que lo puedan ver. Sister Bean? I'm Elder Crawford Gates, and this is Elder David Adams, and Elder Bob Bittner, and Elder Gordon Hinckley. We've just finished our missions and are on our way home. Would it be possible to spend the evening here before we catch our train tomorrow in Rochester? Certainly, elders. You're welcome to stay. Why don't you leave your suitcases and I can have our daughter take you out to the Sacred Grove while I make your rooms ready. Palmyra, we have elders to take care of. You know you're famous? The word's out in all the missions. Don't go home until you've had a meal from Sister Bean at the Smith Farm. This is the best food I've had since leaving home. There must be so many who come here. How do you do it?
Elders, I have something to share with you regarding your question. There was a hot summer day, and we had had a lot of visitors. We just had Alvin, and I had to carry him most of the day just to get my work done. The Apostle Elder Talmadge was here, and we'd had a wonderful evening, but I was so exhausted, I was in tears, and I still had much to be done. Everyone was in bed and asleep, but me. Finally, I got ready for bed. I was crying about my hardships when this dream or vision came to me. There was a knock at the door, and a very handsome young man was standing there. I just knew he was another missionary that had come to see us. He and Elder Talmadge seemed so happy to see each other and talked about wonderful things while they were eating. The spirit was so peaceful, and they seemed so happy to be together. After the meal, I put Alvin to bed and went and talked alone with the young man. He told me how sweet and well-behaved my children were, and I was so happy about that. The hall, and as I went to wish him goodbye, it was the Savior that stood before me in all his glory. I couldn't tell you the love and the sweetness that he had in his face. He said, "Sister Bean, if you go about your work every day as you have done this day, you will be equal to it. Remember, these missionaries represent me on this earth. And all that you give unto them, you give unto me. Elders, you ask me how I can do it, day after day, and year after year. How can I not do it? I know who you are, and all that I do for you, I do for him." Ya. Después de este video a mí me emociona mucho y pienso que muchas veces creo que en la vida de nosotras nos ha pasado eso, que quizás ya están todos durmiendo en casa y nosotros aún estamos haciendo cosas y pensamos en todas las cosas que tenemos aún que hacer y a veces nos sentimos agotadas. A mí en lo particular muchas veces me ha pasado que me siento ya casi superada por el cansancio, por las cosas, por las preocupaciones. Pero como dice la hermana, año tras año, día tras día y hora tras hora, no me voy a cansar de hacerlo, porque todo lo que hago o todo lo que podemos hacer acá en la tierra, el servicio que prestamos o el poder cumplir los mandamientos, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por Él, por Jesucristo. ¿Cómo no podríamos hacer? ¿Cómo no podríamos esforzarnos por hacer las cosas? ¿Cómo no podríamos cansarnos? Hay que seguir haciéndolo nomás. Y me llena de... y bueno, y siento que sé que hay muchas mujeres que hacen una labor súper importante. O sea, yo la verdad es que no hago mucho, pero sé que cada una tiene una labor súper importante y no nos cansemos de hacerla. Y cuando nos sintamos agotadas, tratemos de pedir ayuda o, no sé, buscar consuelo
Y como decía la escritura anterior, o sea, la cita anterior, ángeles nos acompañarán y nada, y podremos prevalecer, ¿ya? Y todo saldrá bien. Ya, ahora a continuación vamos a pasar a la hermana Cecilia, que quiero que me lea esta cita y la comente, por fin. Ceci, si estás por ahí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ustedes, hermanas, de ninguna manera ocupan un segundo lugar en el plan de nuestro Padre para la felicidad eterna y bienestar de sus hijos, sino que constituyen una parte absolutamente esencial de ese plan. Sin ustedes, el plan no podría funcionar. Sin ustedes, la totalidad del programa se vería truncado. Cada una de ustedes es una hija de Dios, heredera de un legado divino. Bueno, de ninguna manera, hermanas, ocupamos un segundo lugar, como tampoco el primer lugar. Es mejor decir que la mitad del plan le corresponde hacerlo a las mujeres y la otra parte, la otra mitad del plan, le corresponde a los varones. Se trabaja a la par con el sacerdocio. Pero ¿qué parte es la que hacemos nosotras? La mujer trae a la tierra a los hijos espirituales del Padre para ser probados en este plan sagrado. Doctrina y Convenio dice que fuimos elegidas desde antes de la fundación del mundo para dar a luz y cuidar a los hijos de Dios. Y al hacerlo, glorificamos a Dios. Ahora, ¿qué pasa si una mujer no es madre? ¿Ya? Pero no es culpa suya. Entonces, esto me gustaría súper remarcarlo, porque hay muchas hermanas que están en esa situación, que esto no anula su naturaleza. Puede buscar otras formas de hacerlo, ya que todos a nuestro alrededor necesitan cuidados, ser amados y ser guiados. Recuerdo que la hermana que me enseñó el Evangelio me contó una vez que ella por años había sido apoderada del colegio de la hija de una amiga. Y la razón era porque la amiga trabajaba puertas adentro. Entonces era imposible para ella ir a reuniones de apoderados y participar en todas las actividades del colegio. Entonces, como vemos, hay muchas formas de que una persona pueda ser madre. También encontré en Leona del 2002 un artículo que me gustó mucho y que se titula "No somos todas madres", y ahí dice que la maternidad es más que dar a luz hijos. Se trata de la esencia de quienes somos como mujeres, y quienes no ejerzan el don de la maternidad pueden realizarlo incluso en forma vicaria. También me gustó mucho una cita de Darlene H. Oaks. Dice: muchas de las privaciones más serias de la vida terrenal se compensarán en el milenio, ya que es el tiempo en que se cumplirán todo lo que haya quedado incompleto en el gran plan de felicidad para todos los hijos de nuestro Padre que sean dignos. Sabemos que esto sucederá con las relaciones y experiencias familiares. ¿Ya? Bueno, también les quiero dejar mi testimonio de que cada vez que aumentamos la fe de una persona o guiamos a alguien, aunque solo se trate de un pequeño paso en el camino de este hacia el Padre, estamos siendo fieles a nuestros atributos de madres. Y al hacerlo también edificamos el reino de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Ceci. Ahora vamos a darle el tiempo a Marcia, a ver si nos puede leer esta cita y poder comentarla, por fin. Bueno, hola hermanas. La cita dice: sería imposible medir la influencia que tienen las mujeres, no solo en la familia, sino también en la iglesia del Señor, como esposas, madres y abuelas, como hermanas y tías, como maestras y líderes, y en especial como devotas defensoras de la fe. Esto ha sido cierto en cada dispensación del Evangelio, desde los días de Adán y Eva. Sin embargo, las mujeres de esta dispensación son singulares debido a que esta dispensación es distinta a cualquier otra. Esta diferencia conlleva tanto privilegios como responsabilidades. Bueno, esta cita en realidad es preciosa y me deja claro que la responsabilidad que tenemos como mujeres, como madres, como parte de esta sociedad, es tan importante. Como decía recién en la cita anterior, hay mujeres que a lo mejor no van a ser madres,
pero sigue siendo la misma responsabilidad, de distinta manera. Estaba pensando cuando me asignó Silvana esta cita, y a mí por el trabajo de mi esposo me tocó desde muy pequeños mis hijos quedarme sola, porque mi esposo siempre estuvo trabajando por turnos, desde que el Esteban tenía 8 años más o menos. Entonces me llevé mucha responsabilidad, porque sabía que era yo la que estaba en la casa y si algo sucedía siempre tenía que, no había otra persona a quien recurrir en ese instante. Aunque mi esposo por el trabajo estaba ausente, siempre fue muy presente, aún ahora que estaba tan lejos, él siempre ha estado ahí, pero ha sido una responsabilidad difícil. Pero yo pensaba qué cosas puedo yo comentar que a mí me han servido y que le pueden servir a lo mejor a otras mamás. Yo me siento súper bendecida porque conocí el Evangelio desde cuando tenía 6 años. Y a pesar de que yo era una niña, pienso que fue una diferencia enorme en mi vida. Y una de las cosas que yo le inculqué a mis hijos desde pequeños fue la oración. Para mí la oración siempre fue fundamental. Recuerdo de hecho que la Paulita, las primeras palabras que dijo cuando tenía como 6, 7 meses fue amén. Siempre cuando hacíamos la oración, ella amén decía. Con su voz tan chiquitita y tan pequeña en ese tiempo. Pero ha sido una tremenda bendición ser madre. Y así como yo creo que he influido en mis hijos y he podido enseñarles el Evangelio, al igual que mi esposo, también en los llamamientos que me ha tocado servir, cuando me ha tocado con niños, con jóvenes, igual uno puede influenciar a los jóvenes y dar un buen ejemplo. Y importante para mí es el ejemplo, porque podemos ser madres que hablemos muy bonito, que digamos muchas cosas en la palabra, pero sin los actos, para mí no es nada. Tenemos que enseñar por medio del ejemplo. Y yo creo que esa es la mayor responsabilidad como mujeres, enseñar por medio del ejemplo. Así que comparto esto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Marcia. No sé si está Yaritza por ahí. Si quisieras comentarnos alguna experiencia personal con respecto a lo que estamos hablando, de cómo podemos influir como mujeres en el resto. Yaritza, no te escuchas. Ya, ahí sí, lo tenía yo. Una experiencia muy bonita que tengo como madre fue que, bueno, que allí también me pude dar cuenta que fui bendecida grandemente, fue el poder luchar por mi hijo para que llegara a ser él hoy día lo que es, pues como un misionero retornado, aún a sabienda de que me iba a dejar sola, pues, porque estaba sola. Yo viví momentos bastante difíciles después de mi divorcio y los viví con él, pues. Y hubo momentos en que en verdad estuve como que el espíritu un poco bajo, ¿verdad? Del cansancio de trabajar, llegar tarde, a la vez estaba estudiando en la universidad y pasaba todo el día en la universidad. Y bueno, igualito yo tengo que seguir luchando y seguía luchando porque yo quería que mi hijo fuese un hombre de bien, pues un hijo de Dios también. Y mi meta y todos mis esfuerzos fue también gracias a poderlo ver a él como lo estoy viendo hoy día, aunque en este momento no lo pueda tener cerca. Pero de verdad que nosotras como madres influenciamos demasiado, muchísimo. En la plena adolescencia de mi hijo, hubo momentos en que él no quería ni siquiera asistir a seminario, no quería ir a la capilla, y yo igual con mi ejemplo, yo lo levantaba a él a todos los domingos en la mañanita para que fuésemos a la capilla, y siempre estaba detrás de él y él se quejaba, que me quieres obligar a hacer las cosas, que esto, pero realmente yo quería que él viera en mí un gran ejemplo y así fue. Yo me dediqué a él. Mi trabajo era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y luego la iglesia, aún con todo el cansancio que yo tuviese. Y estando mi hijo en la misión,
él me dijo, mami, gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por obligarme a hacer las cosas. Eso es algo que yo nunca voy a olvidar. Y de verdad que eso me dio bastante fuerza, mucha fuerza. Porque, concha, le valió la pena. Yo creí que mi hijo no escuchaba las cosas, pero sí las escuchaba. Yo pensaba que él no veía las cosas que yo hacía, pero sí las veía. Hasta que llega el momento en el que ellos reconocen lo que nosotras como madre podemos hacer. Y de verdad que estoy muy agradecida al Padre Celestial por la fortaleza que me dio durante todo ese tiempo, de que mi hijo hoy día sea un misionero retornado. Y de verdad que qué gran espíritu, un espíritu hermoso, no porque sea mi hijo, sino que realmente tiene un espíritu muy hermoso, un espíritu increíble. Como he visto como el Salvador está de su lado, de su mano, y como por medio de él yo pude o he sido bendecida durante todo este tiempo. De verdad que nosotras como madre somos, yo pienso que lo principal para que ellos puedan llegar a ser, tomar la decisión de poder seguir a una misión y regresar y tener metas tan bellas como lo tiene cada misionero, porque sé que cada uno de los misioneros que regresan tienen unas metas hermosas. Bueno, y de verdad que este es mi gran testimonio. Lo dejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Yaritza. Gracias, hermanas, por poder compartir sus sentimientos y sus testimonios. Solo vamos a saltar en honor al tiempo y quiero que se lleven estas dos preguntas de tarea, ¿ya? ¿Qué piensa el Señor de mí? ¿Qué verá en nosotras, ¿ya? Y comprendo realmente mis dones espirituales y qué hago para poder desarrollarlos. Ya, quiero que se vayan con esta tarea, que las respondan y que les pueda ayudar a poder mejorar, a poder seguir creciendo y poder ayudar al recogimiento de Israel acá en la tierra y poder hacer un pedacito de Sion aquí en la tierra también mientras estemos en nuestra vida terrenal. Sé que todas las cosas que se han hablado acá en la clase son verdaderas, sé que tenemos profetas, sé que tenemos las escrituras y que son verdaderas y que el Padre Celestial nos ama y espera que llevemos a cabo nuestro cometido. Y esto lo dejo con amor en nombre de Jesucristo. Amén. Silvana, ¿me escuchas? Sí, hermana, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. No, sí. Perdón, es que he tenido todo el rato durante la clase. Quiero permitirme 30 segundos nada más. No pude ver la película porque no tenía muy buena conexión, pero no puedo dejar de compartir con ustedes que cuando estudié la clase y con todo lo que han dicho hoy día, que se dedica al rol de la mujer en estos días, y desde mi trabajo con las mujeres jóvenes, todas aquellas hermanas que tienen hijas, yo no sé si en la historia de la humanidad ha habido un momento en que las madres, como decía recién la hermana y se refería a su hijo, haya tenido la necesidad de cumplir con su responsabilidad de guiar a las jovencitas hoy día, más que en todos los tiempos de la iglesia y de la historia de la humanidad, y particularmente por la gran influencia que están teniendo las señoritas hoy día de distintas formas de pensar, de actuar, por el rol que tiene la mujer hoy día, y creo que las mujeres que les va a tocar recibir el milenio van a tener un papel, bueno, el profeta lo dijo, pero un trabajo el triple de lo que hemos tenido nosotras, porque la vida no es tan fácil para ellas hoy día. Entonces, nada de lo que hagan hoy
está de más, nada, sobre todo con las mamás que tienen niñas, porque de verdad que las mamás que hoy día están convertidas y tienen hijas, es el principal soporte que tiene el padre para lograr todo su objetivo más adelante, porque esas niñas construidas en el amor de ustedes son las únicas que nos van a poder ayudar a dar fruto más adelante. Muchas gracias, hermana Budini. En verdad, lo que usted ha dicho es muy real, muy cierto. Yo para terminar quiero dar mi testimonio. Como dijo Silvana también, ¿qué piensa el Señor de mí? Estaba pensando un poco en eso y ojalá el Señor piense cosas muy buenas de mí. Lo que sí quería testificar es que, como dijo el profeta Russell Nelson, también en la última, lo último que leímos, es que esta es una dispensación diferente a las anteriores que han pasado. Y pienso que realmente es así. Como dijo hermana Budini, somos mujeres jovencitas, las que estamos en este momento, en esta tierra, que hemos sido especialmente separadas por nuestro Padre Celestial como espíritus especiales para llegar a esta tierra. Y el Señor ha confiado en nosotras, sigue confiando en nosotras, por eso es que nosotras estamos aquí hoy día, y nos ha mandado a esta dispensación diferente, porque sabe que nosotras no nos vamos a cansar. Como dice la Escritura, no nos cansemos de hacer lo bueno. Y el Señor confía en nosotros, sabe que son tiempos difíciles, pero sabe al mismo tiempo que somos lo suficientemente fuertes para saber que si es cierto nos vamos a cansar, pues no dejar de hacer lo bueno. Si bien es cierto, nos vamos a cansar, como dijo Silvana, hay momentos que sí, pues sigamos adelante, vamos a ser fuertes para salir adelante y seguir siendo fuertes. Sé sin ninguna duda que nosotras tomamos una decisión, el de seguirle a nuestro Señor, seguir a nuestro Padre Celestial, seguir en su Evangelio, así como lo dijo la hermana Victoria, ella tomó una vez una decisión y todas nosotras también lo hicimos. Entonces sigamos siempre firmes en esta decisión, hermanas, de levantar esta obra del Señor, porque esta no es nuestra, es la obra del Señor. Esto lo sé sin ninguna duda y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Para terminar, le vamos a pedir la última oración a nuestra hermana Marcia Espinosa.